Hola chicos, este video es para que vayamos viendo nomenclatura, vamos a ir viendo los diferentes tipos de compuestos y de paso repasamos Lewis de esos tipos de compuestos. ¿Sí? Lo que vamos a tener que aprender son las reglas para nombrar. La mayoría de las reglas en el sistema que vemos para compuestos inorgánicos se basan en estado de oxidación, así que es muy importante que vean este video cuando ya hayan repasado y entendido qué es el estado de oxidación. De paso, como les dije, vamos a hacer algunas estructuras de Lewis. ¿Sí? Vamos a empezar con las especies más sencillas, que son las especies binarias, que son especies donde uno tiene dos elementos combinados. ¿Cuántos átomos hay de cada uno de esos elementos? Va a depender del ejemplo que analicemos, ¿sí? Puede ser que haya un átomo de uno y un átomo del otro, o un átomo de uno y tres del otro. ¿Sí? Binarias no quiere decir que haya dos átomos únicamente, binarias quiere decir que hay dos elementos. Después el número de átomos habrá que ver en cada caso en particular. Entonces no lo confundan con diatómico, que eso sí sería exactamente dos átomos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con especies que tienen dos elementos. Bien. Vamos a empezar primero viendo un anión muy conocido, que es el anión óxido, que es básicamente el oxígeno cuando forma enlace iónico robando dos electrones. El oxígeno originalmente tiene una configuración externa 2s2, 2p4 con 6 electrones, así que cuando forma el anión óxido es porque roba, entre comillas roba, dos electrones y queda con carga negativa divalente, es decir, carga menos 2. O completa entonces su capa externa con esos dos electrones robados de algún catión metálico, de lo que corresponda, ¿sí? Este anión óxido justamente es el que aparece cuando el oxígeno se combina con los metales. Ese va a ser el primer tipo de compuesto que vamos a ver, que son los óxidos iónicos. Son compuestos con el oxígeno unido a un metal. Son compuestos siempre iónicos. El oxígeno va a estar en forma de anión óxido, es decir, oxígeno 2-, y el metal va a estar en forma de catión, cuya carga dependerá de qué estado de oxidación utilice ese metal, ¿sí? Los nombres van a ser óxido de y el metal, que en el caso de que tenga más de una posibilidad, como en el caso que tiene ahí en pantalla del hierro, se aclara entre paréntesis su estado de oxidación. Por ejemplo, para el hierro podemos tener óxido de hierro 2, donde el hierro tiene carga más 2, usa estado de oxidación más 2, y también óxido de hierro 3, donde el hierro usa estado de oxidación más 3 y por lo tanto tiene carga más 3. En la tabla periódica figuran los posibles estados de oxidación, así que es cuestión simplemente de que vayan a la tabla y lo busquen, ¿sí? En el caso de que el metal tenga un único estado de oxidación, es más fácil todavía porque ni siquiera es necesario aclarar. Caso del óxido de sodio o el óxido de calcio, que son los dos primeros ejemplos que tienen en pantalla, ¿sí? El anión óxido va a ser siempre el mismo que les mostré antes, el oxígeno con dos electrones robados, y el metal va a estar siempre en forma de catión, ¿sí? Fíjense acá los ejemplos con los nombres. Los tres ejemplos de la izquierda son metales que tienen un único estado de oxidación, con lo cual no es necesario aclararlo. Los ejemplos de la derecha sí es necesario, es imprescindible aclararlo. Fíjense cómo se aclara, ¿sí? Con paréntesis y números romanos, ¿sí? Bien, estas son las Lewis. Pueden notar que en todas las Lewis de los óxidos iónicos, de los óxidos metálicos, el anión es siempre el mismo. Lo que va a cambiar es quién es el catión y dependiendo de cómo sean las cargas del catión y del anión, va a ser la relación entre cuántos cationes y cuántos aniones hay. Fíjense el ejemplo del aluminio, que es el tercero de la columna izquierda. Tenemos el anión óxido, que siempre es el oxígeno con dos electrones que roba, es decir, el oxígeno menos 2. Y el catión aluminio, el único estado de oxidación que tiene el aluminio es más 3, así que el catión aluminio sí o sí tiene carga más 3. ¿Cómo hacemos para combinar un catión que tiene carga más 3, es decir, que pierde 3 electrones, con un anión que roba 2 electrones? El mínimo común múltiplo es 6. Entonces, fíjense que la Lewis termina teniendo 2 cationes aluminio, más 3 y más 3 da más 6, y 3 aniones óxido, menos 2, menos 2, menos 2 da menos 6. ¿Sí? Entonces, hay que ver básicamente, dependiendo de cuál es la carga del catión, cuántos cationes y aniones tiene que haber en la fórmula para que se balanceen. El anión siempre es oxígeno menos 2. ¿Sí? Bien. Segundo tipo de compuesto, el oxígeno unido con no metales. Estos óxidos ya no son iónicos, son covalentes, ¿sí? Es decir, vamos a tener covalente simple, covalente doble, covalente dativa, la que corresponda, ¿sí? Ahí tienen varios ejemplos: dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno,
óxido de cloro 3, óxido de nitrógeno 1. Hay dos opciones para nombrarlos. La primera opción es exactamente igual que en los óxidos iónicos, llamarlos óxido de y el no metal, que en el caso de que sea necesario se aclara el estado de oxidación. Acá con los no metales casi siempre es necesario. La opción B es nombrarlos por atomicidades, que es un sistema que ustedes medio que ya alguna vez escucharon, porque todos escucharon hablar alguna vez del dióxido de carbono. Es ese mismo sistema, usar prefijos que indican las atomicidades de la fórmula. Con este segundo sistema, por ejemplo, el primer ejemplo que tiene ahí sería dióxido de azufre, el segundo sería monóxido de nitrógeno, el tercero sería monóxido de dinitrógeno y el cuarto, sería trióxido de dicloro. ¿Sí? Bien, importantísimo, los enlaces acá son siempre covalentes, así que en las Lewis vamos a ver si hacemos simples, dobles o lo que sea. El no metal, ojo que en la tabla van a encontrar un montón de estados de oxidación para los no metales. Los únicos que puede usar acá son los estados de oxidación positivos, porque el oxígeno acá usa estado de oxidación -2. Entonces, la única manera de que esto pueda ser consistente es que el no metal esté usando un valor positivo. Acuérdense la regla que se había visto en estado de oxidación de que la suma de los estados de oxidación tiene que dar igual a la carga. Como estos compuestos son covalentes y tienen siempre carga 0, la suma de los estados de oxidación en ellos tiene que dar siempre 0. Con lo cual, si el oxígeno es -2, el no metal va a tener que ser positivo, si no nunca daría 0. ¿Sí? Entonces, fíjense los ejemplos, están nombrados los ejemplos con los dos sistemas. El sistema con numeral, es decir, con estado de oxidación, y el sistema con atomicidad. Cualquiera de los dos pueden utilizar ustedes, son correctos, y deberían conocer los dos, porque en los enunciados podrían estar nombrados de cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a una aclaración importante, porque muchas veces se fijan que el estado de oxidación del no metal coincide con el número de oxígenos. En varios ejemplos ocurre. Por ejemplo, el que tiene ahí óxido de cloro 7, fíjense que coincide porque hay 7 oxígenos justo en la fórmula. ¿Sí? Entonces uno ve ese ejemplo y dice, siempre el estado de oxidación te indica el número de oxígeno. Mentira. En el caso de los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, no coincide. El óxido de nitrógeno 4 tiene nada más 2 oxígenos. Entonces, por favor, acuérdense y traten de no cometer este error. El estado de oxidación, lo que aparece en el nombre, es el estado de oxidación del no metal. Puede o no coincidir con cuántos oxígenos hay en la fórmula. ¿Sí? Entonces no asuman que siempre es lo mismo. Bien, acá tendrían básicamente de qué manera pueden obtener la fórmula a partir del nombre. Básicamente como el anión, no, perdón, casi cometo una burrada, acá no hay ningún anión, esto es covalente. Básicamente como el oxígeno siempre usa estado de oxidación -2 en estos compuestos que estamos viendo, la clave está identificar el estado de oxidación del no metal. Entonces si ustedes les dan el nombre, lo que van a tener que buscar en el nombre justamente es cuál es el estado de oxidación del no metal. En el caso este que tenemos acá en pantalla, el azufre es azufre 6, así que tiene estado de oxidación +6. Como el oxígeno tiene estado de oxidación -2, la única manera de que esto dé 0 es, ¿qué cosa? Poniendo 3 oxígenos. Si uno pusiera un solo oxígeno te quedaría +6 -2. Y eso quedaría +4, no daría 0. Para que pueda dar 0 tiene que haber en total 3 oxígenos. Por eso la fórmula del óxido de azufre 6 es la que tiene ahí abajo, azufre, oxígeno 3. ¿Sí? Trióxido de azufre si lo nombraran con el otro sistema. Bien, vamos entonces a los óxidos covalentes, a ver cómo son sus estructuras de Lewis. Lo que se tienen que acordar, aunque sea de memoria, son las 3 oraciones que les puse aquí. Básicamente el no metal va a estar siempre en el medio, va a ser el átomo central en estas moléculas. Los oxígenos van a estar alrededor de ese átomo central, no van a estar jamás unidos entre sí. Se pueden unir oxígeno con oxígeno, pero cuando ocurre eso se forman lo que se llaman peróxidos. En los óxidos eso no pasa, así que los oxígenos siempre unidos al no metal. Y el otro punto importante, el otro criterio, es que las estructuras son simétricas, así que si tienen un número impar de oxígenos, es muy probable que uno de los oxígenos esté puenteando en el medio, que es el caso de el caso del cloro que tienen abajo a la derecha. Fíjense que tienen ahí 3 oxígenos para 2 cloros. Si ustedes trataran de poner 2 de un lado y 1 del otro, les quedaría asimétrica la molécula. Bueno, no, la solución, que está comprobado por supuesto que es así la estructura, es que haya un oxígeno puenteando entre los 2 cloros.
¿sí? Después el tipo de unión, simple, doble, dativa, va a depender de cuántos electrones tenga de entrada el no metal. Recuerden que el oxígeno tiene 6 electrones externos, así que siempre va a necesitar 2 electrones más. Puede ocurrir que haya una doble, como en el caso del azufre, ¿sí? Puede ocurrir que haya 2 dobles, como el caso del carbono, ¿sí? Y cuando puede ocurrir que si ponen todas dobles el no metal se pasa, ahí entonces tienen que proponer probablemente que haya alguna dativa, ¿sí? Por ejemplo, fíjense el caso del trióxido de azufre, que es el que está abajo a la izquierda. Si yo pusiera 3 dobles, el azufre se me pasaría, me quedaría con 12 electrones. Entonces, la única forma de que esos oxígenos puedan recibir 2 electrones es con uno sí, una doble, cosa de que el azufre obtenga los 2 que le faltan, pero con los otros oxígenos tiene que haber dativa, ¿sí? Fíjense el caso del cloro. El caso del cloro es especial, tiene 7 electrones externos como todos los halógenos. Nada más necesita un electrón, entonces el cloro ya doble no va a poder hacer porque se pasaría. Fíjense que con el oxígeno del medio, los 2 cloros se unen con uniones simples. De esa manera el oxígeno con una simple de un lado y una simple del otro se completa, y los cloros con una simple también. ¿Cómo se unen con los otros 2 oxígenos, los que están en la parte de abajo? Este oxígeno de acá y este oxígeno de acá. Se unen con una dativa. Si propusiéramos ahí una doble, el cloro se pasaría, así que ahí aparece dativa. Moraleja, en principio prueben con simples, a ver qué ocurre. Si ven que a los oxígenos obviamente con simples no les alcanza, prueben con dobles. Y si ven que con dobles el no metal del medio se pasa, entonces prueben con alguna doble, con alguna dativa, ¿sí? No arranquen tratando de poner dativas, porque lo más probable es que después no les quede en completo ninguno de los átomos. Aprueben primero con simples y luego con dobles. Y si ven que se pasan, recién ahí proponen dativas. Es muy probable que alguna dativa necesiten.